Trabajo grupal virtual número 2 de matemáticas. Integrantes Navarro Marina, Sara González y Rodrigo Rojas. A continuación, estamos viendo la consigna virtual número 1, donde dice A. Proponer una proyección de cantidad de víctimas fatales que se podrían estimar para 2026. Y a la vez pide cómo anticipar y cómo podría resultar el promedio de víctimas fatales esperado para el 2026. A continuación procederemos a explicar el gráfico de barras. Para explicar el gráfico de barras debemos comenzar por identificar las variables que se están representando en el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal representa la variable independiente, es decir, la variable que no depende de la otra, mientras que el eje vertical representa la variable dependiente, o sea, la variable que cambia en función de la variable independiente. En este caso, nuestra variable independiente sería la cantidad de víctimas fatales y nuestra variable dependiente los años que transcurren en modo horizontal. El eje horizontal se representa por la letra X. Aquí se coloca la variable. Esta es una característica que puede ser una herida, mientras que el eje vertical es representado por la ley griega, que es la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite una variable en una muestra. En el mismo gráfico podemos visualizar el promedio de víctimas fatales por cada 100 millones de millas recorridas. Esta línea es de un color diferente al de las barras para hacerla más visible. Este promedio es la suma de todos los valores divididos por la cantidad de valores. Esta es una medida estadística importante que ayuda a entender mejor los datos de un gráfico. Es importante tener en cuenta que el promedio no proporciona información sobre la variable de los datos. Para explicar esta regla, primero debemos identificar los valores que vamos a utilizar y ya luego podemos explicar los cálculos necesarios, de los cuales se dan de la siguiente forma. Acá se puede ver el esquema de resolución, el cual es A menos B igual C, C dividido D igual E por F igual G, B menos G igual H. Cada una de estas letras representa un valor que sacamos del gráfico y de las cuentas mismas. A es igual a 44.525, que es la cantidad de muertes inicial. B es igual a 36.096, que es la cantidad de muertos final del año 2019. C es igual a 8.429, que es la resta entre A y B. D es igual a 44 años, que es la cantidad de años entre 1975 y 2019. E es igual a 192, que es la división entre C y D. F es igual a 7, que es la cantidad de años a proyectar entre 2019 y 2026. G es igual a 1344, que es la multiplicación entre E y F. H es 34.752, que es la resta entre B y G. Una vez que tengamos el esquema de resolución y los valores, se pasa a reemplazar las letras del esquema por los valores que hemos obtenido, empezando por A y B, que estos se reemplazan por los valores extraídos del gráfico, siendo A reemplazado por la cantidad de víctimas fatales en 1975, que son 44.525, y B reemplazado por la cantidad de víctimas fatales en el año 2019, las cuales son 36.096. A 44.525 se le restan los 36.096, que nos da un total de 8.429. Este número representaría el descenso o la decreción de la cantidad de víctimas fatales que hubo en 2019 en comparación con la cantidad de víctimas que hubo en 1975. Luego se toma la distancia de años que hay entre 1975 y 2019, la cual es de 44 años, y se pasa a dividir 8.429 por 44, lo que nos da como resultado 192. Este número representaría la disminución que hubo en la cantidad de víctimas que hubo por año. Ahora se toma la cantidad de años a proyectar. Como nosotros queremos proyectar desde 2019 hacia el 2026, calculamos la distancia de años que hay entre ellos, dando como resultado 7 años, y multiplicamos 192 por 7, lo cual nos daría como resultado 1.344. Esto sería la disminución de la cantidad de víctimas.
Y ya para terminar el proceso del esquema, tomamos la cantidad de víctimas que hubo en 2019, que son 36.096, y le restamos 1.344, dando como resultado que para el año 2026 habría una cantidad aproximada de 34.752 víctimas fatales por accidentes de tránsito. Para la resolución del siguiente punto, tomaremos la fórmula y reemplazaremos por los datos dados por gráfica, donde el valor inicial sería 3.35 y el final 1.1. La cantidad de año final sería 2026. Teniendo en cuenta esto, pasaremos a resolver. Primero restamos el valor inicial y el final. Luego dividimos por la diferencia entre los años, 1975 y 2019. El resultado lo multiplicaremos por la diferencia entre el 2019 y el 2026. Y lo restaremos con el valor principal, 3.35, quedando así 0.75.